Bueno, buenos días, bienvenidos a ACDE. Hoy hemos invitado a Alicia Caballero para hablar sobre el tema de la financiación en emprendimientos. Es un tema que Alicia, es la directora del Centro de Negocios de la Escuela de Negocios de la UCA y también dirige un fondo de capitales. Y le planteamos este desayuno también en relación al anterior que hicimos para emprendedores, sobre los valores de los emprendedores, para seguir avanzando en estos temas de ayuda y de comprensión del tema, sobre todo en este caso financiero. Dejo ya la palabra a Alicia. Me parece que esto no funciona mucho, pero les voy a rogar que si van a tomar la palabra hablen fuerte porque hay como 6 o 7 personas que también puedan escuchar las intervenciones nuestras. Ya, antes que nada, les digo que si me ven un poco llorisquear, no es por el tema del financiamiento, sino porque tengo un problema con el ojo, con el lente en contacto, así que les advierto eso. Bueno, vamos a hablar un poco del financiamiento para emprender y las etapas posteriores al emprendimiento, ¿sí? En Argentina. Yo un poco cuando hablábamos de la temática de este desayuno, le comenté a Eduardo que bueno, que me parecía que era bueno decir un poco las verdades sobre lo que pasa, ¿no? Porque uno escucha, lee mucha cosa de fomento al emprendedor y bueno, y de dar ánimos, etcétera. Y después, o sea, la realidad es un poco la que yo les voy a contar ahora. Entonces, me parece que, por lo menos desde mi visión de persona que trabajó muchos años en el tema de búsqueda de capital, dirijo un fondo que está orientado no a emprendedorismo, sino a pymes, pero a pymes pequeñas, es decir, la etapa inmediatamente posterior a quienes emprenden, creo que les puedo dar un poco un panorama, ¿sí? Ustedes saben que el mundo, y particularmente en Argentina, está muy preocupado por desarrollar lo que se llama el ecosistema emprendedor, que es básicamente el conjunto de instituciones y de políticas y de sistemas que permiten desarrollar emprendimientos y fomentar, diríamos, el nacimiento de empresas. El ecosistema emprendedor incluye el fomento de la cultura emprendedora, que yo creo que es una cosa que en Argentina se está dando muy bien y muy positivamente, o sea, animar a la gente a emprender. En este sentido hay ahora muchas discusiones en términos de cómo insertar el fomento de la cultura emprendedora en colegios, y cada vez nos vamos a estadios más tempranos. Yo creo que estamos más o menos a nivel de preescolar tratando de fomentar la cultura emprendedora, cosa que es muy buena, ¿no? Después ayudar a la creación y la gestación, diríamos, al nacimiento de emprendimientos, que es lo que hace en general, lo que hacen las incubadoras. Y por último, el desarrollo de la consolidación y sostenibilidad de las empresas, cosa no menor, porque si no todo lo anterior en realidad habrá sido en vano, ¿sí? Hay estudios que no solamente en Argentina, sino en el mundo, demuestran que en estadios muy tempranos la mortalidad de las empresas es alta. Es decir, hay discusiones sobre cuánto, porque exactamente no hay mediciones muy precisas de cuántas son las empresas que nacen, pero en realidad más o menos el 60 o 70% del mundo desarrollado de las empresas de los emprendimientos que nacen no llegan a los 5 años, ¿sí? Porque es parte de la dinámica natural de supervivencia empresarial. Los ejes, diríamos, que sostienen un ecosistema emprendedor son, por un lado, el marco institucional, es decir, el conjunto de instituciones, de políticas, y también, digamos, la situación económica general y macroeconómica en particular, que permite o que fomenta el nacimiento de nuevos proyectos. Después el otro es la existencia de buenos proyectos, que definitivamente los hay, ¿sí? Hay uno de los mitos es que no hay suficientes proyectos. Yo creo que sí hay suficientes proyectos, lo que pasa es que
no todos los proyectos le van a los poquísimos capitales de riesgo que existen en Argentina, y eso es una cosa que no tiene que ver con que los proyectos no sean buenos, tiene que ver con que no a todo el mundo le gustan las mismas cosas, ¿sí? Y el otro tema fundamental es la oferta de financiamiento. Y en esto nos vamos a explayar, porque es un poco la temática de este desayuno. Financiamiento que tiene que ver con capital y deuda, ¿sí? Y vamos a ver un poco que después en detalle en qué momento va cada cosa. Los desafíos a los que se enfrenta, diríamos, el buen sostenimiento del ecosistema emprendedor son, por un lado, la temática de la asimetría de la información. Este es un tema que fue, bueno, por el cual Stiglitz ganó un premio Nobel, ¿sí? El de la información asimétrica, la información que tiene una de las partes de la transacción y que no tiene la otra. En el caso de Stiglitz, esto lo desarrolló para la venta del mercado de autos usados, pero en lo que tiene que ver con emprendimientos, con pymes, básicamente es que el dueño o quien desarrolla el emprendimiento o quien tiene la pyme tiene un conjunto de información en términos de las particularidades de su negocio e incluso de cuánta plata gana el negocio en términos, por ejemplo, cuando ya hablamos de empresas que están en el mercado y ganan plata, y quien ofrece capital muchas veces no llega a dimensionar las bondades de ese negocio, básicamente porque hay información que le falta, información sobre el mercado, información sobre el emprendimiento, etc. Después, bueno, el tema de la escasez de fuentes de financiamiento, de lo cual vamos a hablar ahora, en un ratito. Un mercado de capitales muy poco profundo, ¿sí? El mercado de capitales en Argentina no ha logrado desarrollarse, ni siquiera para las empresas de mayor tamaño relativo, por múltiples causas, entre ellas la inflación. Esto es un tema de décadas, y no permea definitivamente a empresas chicas y menos emprendimientos, ¿sí? Y el otro tema que para mí es central es el contexto volátil, ¿no? Que obviamente cuanta mayor es la incertidumbre general, más difícil es plantear negocios. Cuantas mayores son las restricciones que se están planteando, más dudas hay, incluso hasta en lo sectorial, ¿no? Un ejemplo que yo siempre doy es que típicamente la industria frigorífica fue la industria competitiva en Argentina, y de repente, de buenas a primeras, empezó a ser una industria que por las restricciones que se impusieron empezó a perder plata, ¿sí? Y una cultura, a mi juicio, extrema de hacer complejo lo simple. Acá en Argentina tenemos esa particularidad. Hasta las cosas que deberían ser simples, no sé, pagar algo, para pagar eso está lleno de restricciones, limitaciones, en fin. Y esto es una potenciación, ¿no? O sea, esa complejidad hace que las cosas sean más ineficientes. Bueno, en cuanto a simetría de la información, en general se centra en que no hay una buena transmisión en términos a qué es lo que hace la empresa, y en ese sentido hay algo bastante claro, que es que muchas veces estas nuevas empresas, los emprendimientos y los proyectos, tienen que ver con nuevas tecnologías, muy nuevas tecnologías. Y en general los dueños de la plata, los dueños del capital, por un tema de edad, por un tema, les cuesta más entender estas cosas. Entonces, ahí se produce una brecha muy clara, porque el que explica le parece tan obvio que ni siquiera trata de explicarlo bien, digo, ¿no? A prueba del que no entiende estas cosas. Y el otro, bueno, si no lo entiende, no lo entendió, ¿sí? Entonces pasa de largo. Por eso yo siempre digo, y lo digo desde el que hace autopartes, ¿no? O sea, explicar de qué se trata esa autoparte, porque no para todo el mundo es obvio qué tipo de autoparte se trata, pero desde la autoparte hasta las cosas más innovadoras, por ejemplo, de aplicaciones para teléfonos celulares, la capacidad de explicarlo en forma simple y que esto permita determinar qué necesidad del mercado esto está satisfaciendo, porque a partir de la necesidad que puede estar satisfaciendo está la capacidad de que la gente pague por ello, ¿no? Está lleno de negocios que en realidad son muy interesantes, pero están planteados desde el lugar de que el otro consume y no paga nada.
Ahora, la prueba de fuego es, el otro está dispuesto a pagar 10 centavos por eso que yo estoy vendiendo, ¿sí? Porque muchas cosas se caen en ese momento. Después, bueno, el planteo del mercado, el mercado es fundamental, más allá de la actividad de la empresa, y el mercado en muchos casos está ya desarrollado en otros países, con lo cual nos sirve como espejo de una evolución que puede tener acá. Y el tema numérico que siempre, acá también, hay una cultura de, no sé, que los números es algo, sobre todo en empresas, en pymes, es más fácil plantear números cuando es un proyecto que está todavía en papel, entonces en el Excel se vuelcan números que empiezan en el año 1 con 1 millón, siguen con 10, en el tercero son 28 y así sigue, porque en realidad, como decimos siempre, el Excel resiste cualquier cosa. Ahora, cuando se trata de mostrar realmente los números, diríamos, entre la coexistencia entre lo blanco y lo que no es blanco y es de otros colores. El tema de mostrar cuánto gano, porque en realidad yo hago el balance para la FIP, o hago el balance para mostrar que pago, para tratar de pagar pocos impuestos, pero entonces en realidad mi empresa gana más. Entonces, siempre, cuando llegamos al tema numérico, bueno, como dijo Eduard, yo manejo un fondo de capital de riesgo, y nosotros la primera cosa que hacemos es pedirle una fichita que tiene 2 hojas, se llama two-pager, son básicamente 2 o a lo sumo 3 hojas, donde simplemente de números hay un solo cuadrito. Ventas, pasivo, patrimonio neto y resultados, ¿sí? 4 números. En los últimos 3 años, o sea, por ejemplo, 2010, 2011 y proyección 2012. Bueno, yo les diría que 4 de cada 10 no los llenan, ¿sí? No ponen nada, digo, entonces ni siquiera eso, eso que es mínimo. Entonces, ahí no podemos ni empezar a hablar, qué sé yo, no sé si factura 150 millones o 100.000 pesos. Bueno, todo esto se va mitigando, diríamos, la simetría de la información con el desarrollo de planes de negocios de calidad, ¿sí? Entonces, en este sentido, hay varias instituciones, varias universidades también que trabajan en la elaboración de planes de negocios, que es un elemento que va mitigando un poco esta problemática. Porque también lo que es muy desgastante es que muchas veces alguien que solicita financiamiento va con 2 hojas, el otro le pide otras 2, y las idas y vueltas, diríamos, son una cosa que hace perder mucho tiempo y desgasta la relación. En el medio la vida va pasando, las cosas van cambiando y cuando uno termina con el último papel, el primero ya está vencido y hay que volverlo a presentar, ¿sí? Bueno, después el tema de la escasez de fuentes de financiamiento, ¿sí? Y acá solamente 2 fuentes de financiamiento sostienen los activos, la deuda y el capital. Y me parece importante entretenernos un poco en entender qué es cada cosa, porque parece obvio, pero quizás no sea tan obvio. La deuda obliga al repago en tiempo predeterminado, ¿sí? Yo tomo una deuda y la tengo que devolver en 1 año, el capital en cuotas trimestrales y pago de interés mensual. Esto está fijo, pautado. Basta que haya incumplido primer cuota de interés para que ya el banco me esté llamando, digamos, ya empiezan a prenderse las luces rojas, ¿sí? O amarillas, depende. La deuda genera intereses, ¿sí? Los intereses son, ya les diría que son más inexorables que el capital, porque el Banco Central lo primero que regula es el pago en tiempo de intereses. Entonces ahí empezamos, en la medida que no pagamos los intereses, empezamos a degradarnos en la escala de calificación crediticia. Casi en el 90 y pico % de los casos se exigen garantías, ¿sí? El pensamiento del que presta es, yo presto porque me convence el flujo de fondos que tiene este negocio. Pero si este flujo de fondos no se produce, yo necesito, para de alguna manera también devolverle la plata a los que depositaron, necesito garantías. Y ahí es un problema mayor porque hay mucha gente que no tiene bienes, que no tiene activos y que no tiene cómo responder a esta demanda que les diría es casi condición sine qua non junto con la deuda. La deuda guarda relación con la empresa, ¿sí? Porque si los que prestan son bancos, tienen que responder a requerimientos del Banco Central, donde
se define la responsabilidad patrimonial computable de una empresa. Entonces, una empresa que tiene un patrimonio de 100.000 pesos no puede pedir 3 millones de pesos, ¿sí? Directamente el que ni lo pida ni lo demande, porque eso no va a ser así. Bueno, en Argentina hay muy poco financiamiento de proyecto, que es lo único que yo les diría podría permitir eventualmente el desarrollo de emprendimientos basados en deuda, pero el financiamiento de proyectos, incluso en el mundo, que es aquel financiamiento que se otorga con la definición exclusiva del flujo de fondos que genera ese proyecto, es decir, sin pensar en la empresa que hay atrás, está reservado, yo le diría, a empresas muy grandes, que tienen la capacidad de demostrar que los proyectos que emprenden en un 99% de los casos son exitosos, ¿sí? Pero acá es un producto que ni siquiera existe para las grandes, con lo cual si no existe ni para las grandes, menos podemos pensar para empresas chicas o para emprendimientos. Y el objetivo del que presta, y por eso es esencial para pensar en deuda, es asegurar el repago, ¿sí? Al que presta no le interesa si la empresa a la cual le presta se transforma en Facebook, porque en realidad el tipo tiene un contrato de que la empresa le va a pagar el 18% anual. Consecuentemente, si la empresa crece el 500%, el tipo va a seguir cobrando lo mismo. Lo único que le importa es que la empresa se desarrolle y el flujo de pago, del flujo de fondos sea lo suficientemente holgado para pagarle, ¿sí? Entonces, el tipo de empresa que busca el que presta es una empresa previsible, ¿sí? Y de la misma manera, y esta es la primera gran conclusión, yo le diría, nunca es recomendable financiar un emprendimiento con deuda, porque básicamente es posible que yo me esté colgando un collar que tiene una piedra en el fondo, ¿sí? Independientemente que quizás a través de la tarjeta de crédito, a través de algún mecanismo de crédito personal, como muchas veces los bancos, yo pueda pensar en financiar mi emprendimiento, sean conscientes que no es una buena práctica financiera. Porque si el emprendimiento todavía está en papeles o recién empieza, yo ni siquiera tengo un flujo de fondos previsible, ¿sí? El capital es una cosa totalmente distinta. El capital asume riesgos y no exige repago en tiempo determinado, ¿sí? El capital invierte y bueno, y se sube al mismo barco y comparte las mismas tormentas. No genera intereses, sino lo que se espera eventualmente son dividendos, dividendos que en muchos casos, en pos de la capitalización de la empresa y digamos el crecimiento de la empresa, pueden ser reinvertidos, pero entonces la contrapartida del que invierte va a ser su ganancia de capital, ¿sí? Microsoft hasta hace 5 años no distribuyó un solo dividendo, ¿sí? Hace 5 años más o menos Bill Gates dijo, es el primer año en el cual vamos a distribuir dividendos, quiere decir que no hay ningún proyecto así súper seductor como para reinvertir, y él dio un paso al costado, ¿sí? Pero durante todos esos años, diríamos, el que invirtió $1 en Microsoft en el origen, obviamente les fue espectacularmente bien, no a través de los dividendos, sino a través de la apreciación de esa acción. No exige garantías, o sea, el capital es algo que definitivamente, porque corre todo el riesgo, no pide ningún tipo de garantías. La inyección no necesariamente está limitada al tamaño de la empresa. Ahí entra el tema de la evaluación, es decir, de cuánto aporta uno o cuánto aporta otro, pero puede ser una empresa que esté evaluada en 1 millón y necesite 3 para desarrollar un proyecto. Y entonces, bueno, se define qué participación tiene el grupo inversor y los empresarios originales y se puede seguir adelante. ¿Sí? No hay nadie que venga a controlar si pusiste 3-1 u 8-1. Y el objetivo del que pone capital es maximizar el retorno, con lo cual esa persona o ese grupo que pone capital está buscando proyectos, empresas que sean capaces de
escalar muy rápido, ¿sí? De crecer, ya sea porque el sector crece mucho, ya sea porque la empresa crece mucho dentro del sector, o una combinación de ambos. En general se buscan sectores dinámicos y empresas que tienen el músculo para poder crecer. En materia de deuda, ¿qué cosas hay dando vueltas para pymes, ¿no? Para empresas chiquitas? Porque en realidad uno piensa en un emprendimiento y piensa, digamos, no solamente en el momento cero, sino ese emprendimiento un par de meses después, algunos años después. Lo primero que existe y que me parece razonablemente conveniente son los créditos garantizados por una sociedad de garantía recíproca. Las sociedades de garantía recíproca son instituciones que se crearon allá por los 90 para solucionar a las pymes la dificultad que tenían con el tema de garantías. No es que la sociedad de garantía recíproca no pida contragarantía, pero sí tienen, yo les diría, una mentalidad más amplia a la hora de aceptar contragarantías. La primera cosa interesante es que si yo, por ejemplo, voy a un banco y pido 500.000 pesos, me va a exigir una garantía, por ejemplo, un inmueble que esté evaluado en aproximadamente 1.000.000 de pesos, ¿sí? Porque me va a pedir lo que se llama, o va a reclamar lo que se llama el aforo, que es este diferencial, diríamos, entre lo que me otorgan y el valor de la garantía, que los cubre de una caída en el valor de las propiedades, por ejemplo. Lo interesante con la sociedad de garantía recíproca es que si yo pido 500.000 pesos me van a exigir un activo inmobiliario que valga 500.000 pesos, con lo cual, digamos, los activos se aprovechan más y de alguna manera la capacidad de financiarme, la sociedad de garantía recíproca después le otorga al banco una garantía por esos 500.000, ¿sí? Entonces, y como para el banco eso es una garantía de primer nivel, porque se ejecuta como quien cobra un cheque, entonces, en ese sentido, la capacidad de endeudamiento de alguna manera se potencia. Después están créditos del FONTAR. El FONTAR es una institución que a veces demora un poco, pero que tiene, sobre todo para proyectos de innovación tecnológica, tanto equipamiento como consultoría, temas, por ejemplo, que ayudan a la empresa a ser más competitiva, certificación de calidad, tiene líneas a costos bastante accesibles. Después están líneas de la CEPYME, que hay algunas que funcionan mejor, otras un poco más lento. Lo que tiene la CEPYME es que el monto de lo que financia siempre es bastante más bajo que lo que puede tener FONTAR, ¿sí? Y después, bueno, aparecieron hace un poco tiempo en los bancos los créditos que de alguna manera están obligados por regulación del Banco Central a otorgar a tasas del 15%. ¿Sí? Digo subsidiada porque en realidad en relación a lo que es el costo del crédito para las pymes es muy conveniente porque es tasa fija 15%. Estas son las cosas que yo les diría son más accesibles y digamos más acomodadas, saliendo de los esquemas que habitualmente usan las pymes para financiarse, que son esquemas flexibles pero muy caros, ¿sí? En materia de capital, nosotros tenemos en los libritos, ¿no? Toda esta secuencia, ¿sí? Este es el manual sobre qué tipo de capital financia cada uno de los estadios, ¿no? Entonces, el desarrollo de la idea, que se financia con amigos, familia y conocidos, la investigación y desarrollo con fondos para investigación y desarrollo, que son fondos generalmente en el mundo desarrollado estaduales, provistos por el Estado, el desarrollo inicial de la empresa, capital semilla. Al mismo tiempo están pautados nuevamente en los manuales, que los manuales en general estos están escritos más bien en el mundo sajón, tiempos, ¿no? 1 a 6 meses, 1 a 5 años, año 1 y 2 de operación. Bueno, después lo que es la etapa de crecimiento de la empresa se financia con capital de riesgo
y la época de expansión de la empresa con fondos de capital privado o lo que se llama private equity. Esto es el manual, esto es lo que sería maravilloso que existiera. Ahora, el tema es que esto acá no existe. Así, tal cual, con todas las escalas y con múltiples actores en cada uno de los estadios, ¿sí? Porque eso es lo interesante, es lo que yo les comentaba. No todos los proyectos le gustan a las mismas personas, ¿sí? Y el hecho de que haya muchos fondos, por ejemplo, de capital semilla, hace que al que no le va un proyecto, quizás le vaya otro. El tema es que si yo tengo un fondo de capital semilla, lo que no le va a ese fondo es como que queda por ahí, ¿sí? El otro tema también, digamos, objetable, son los plazos, ¿no? Yo, que trabajé, diríamos, en el armado de este fondo que ahora dirijo, y que es un fondo en parte fondeado por el Bitfomin, tuve, digamos, una discusión teórica sobre el tema de la definición, porque ellos, dado que se trataba de un fondo de capital semilla, lo que me decían es que tenían que ser empresas solamente con 1 año o 2 de operación, y yo lo que les decía era que en general los plazos en Argentina siempre se extienden. Nosotros, en un caso, invertimos en una empresa que era una SRL, pero como había un tema sucesorio, preferimos que se transformara en SA. La IGJ tardó 10 meses en aprobar el estatuto de esa SA, que, digamos, cuyo objeto social era exactamente el mismo que el de la SRL, pero no paraba de hacer vistas, y otra vista, después entró en huelga, la IGJ. Entonces, digo, la vida va pasando en Argentina, y los plazos se extienden, y bueno, nada. Entonces, digamos, el encuadrarse en esquemas así súper rígidos, yo creo que es un error conceptual importante. Las cosas acá se dilatan y tienen digamos, tienen su cadencia, que es distinta. Y ya les digo, o sea, amigos, familia y conocidos es una cosa que todos tenemos, gracias a Dios, y bueno, que algunos ponen, otros no tanto, pero siempre es uno encuentra gente que efectivamente en sus primeros estadios fue financiada por esta fuente. Fondos de investigación y desarrollo, vamos a hablar un momentito. Actualmente el Ministerio de Ciencia y Tecnología sí tiene, ¿sí? Los trámites son largos, extremadamente largos en algún caso, pero y no van para todos los sectores y todos los, digamos, todo tipo de proyectos, pero, digamos, es una oferta que por lo menos está y existe. Donde tenemos el mayor problema es en los dos estadios siguientes, capital semilla y capital de riesgo, ¿sí? Porque ahí, la verdad, hay muy pocos, somos muy pocos, ¿sí? Yo, en el año 91, ¿no? Delato siempre mi edad porque no me queda otra, viajé a Boston para tratar de ver si yo trabajaba en esa época en lo que era Banco de Boston, que ahora es Standard Bank, y el Boston tenía un fondo de capital de riesgo súper exitoso en Boston, ¿no? Entonces yo, digamos, viajé, ya era la época que la hiperinflación había quedado atrás, estábamos ahí con nuevas perspectivas. Viajé con la intención de poder armar algún tipo de fondito de capital de riesgo acá en Argentina, y la verdad que siempre me impresionó porque la reunión duró, un tipo muy cordial y todo, la reunión duró 5 minutos, y el tipo me dijo, yo no hago capital de riesgo arriba de un volcán. Y siempre me acordé de esa frase que el tipo me dijo, porque, digamos, hacer capital de riesgo arriba de un volcán, hacer capital de riesgo es correr un riesgo muy importante sobre el proyecto, los emprendedores, el grupo, que la cosa que están desarrollando funcione, etcétera. Si a eso uno le suma volatilidades macro, cambios de reglas de juego, digo, ahí la cosa se complica más. Entonces, por otra parte, es una actividad que, digamos, es muy demandante de tiempo y donde no siempre, digamos, todo el tiempo y todos los recursos que se invierten terminan dando sus frutos, ¿no? Porque si la empresa es chiquita, a lo mejor por más que escale el 300%, digamos, no llega muchas veces a compensar los gastos de estructura. Entonces, digamos, hay varias razones que
los estadios iniciales son estadios muy riesgosos, con lo cual yo les diría que la oferta de capital semilla y capital de riesgo es muy limitada. En lo que es capital semilla, ya somos dos los fondos que trabajamos en ese estadio, y en lo que es en lo que es capital de riesgo habrá 3 más, ¿sí? Pero lo que digo es bastante poco para sostener un dinamismo empresarial que realmente promueva ideas, transforme y haga que justamente este ecosistema emprendedor funcione. Muchas veces la salida del que invierte en capital semilla es el fondo de capital de riesgo. En la medida que no hay forma de salir, es como más complicado entrar, ¿sí? Después sí hay muchos fondos de capital privado, pero fondos de capital privado que ya miran empresas que facturan, qué sé yo, 100 millones de pesos, ¿sí? O esas dimensiones. Entonces, digamos, estamos muy lejos del emprendedor, ¿no? Por lo menos del emprendedor como uno entiende emprendedor. Quizás Endeavor entiende al emprendedor y sigue entendiendo al emprendedor como alguien como Gabo Nazar. Para mí ya es un empresario, digo, tendrá espíritu emprendedor, pero es un empresario en términos de lo que maneja. Hablamos del emprendedor como alguien que está empezando y tiene una empresa de menor tamaño relativo. Dentro de lo que es el mundo del capital hay un programa en el Ministerio de Ciencia y Tecnología que se llama Empretecno PAEBT, que ese les diría que está bueno porque financia, no es financiamiento de I+D, ¿sí? Puro, sino que lo que financia es el nacimiento de empresas de base tecnológica desde el estadio del concepto. Es un fondo que puede otorgar hasta 2,5 millones de pesos, ¿sí? Con lo cual es un monto, digo, razonable, porque si cuando te entregan 50.000 pesos es como que lo que puedes hacer es extremadamente limitado. En este caso son hasta 2.500.000, exigen una contraparte del 25%. Es subsidio, es ANR, ¿sí? Y financia justamente esa transformación de idea-proyecto en empresa con el objetivo de que nazca a partir de eso una nueva empresa de base tecnológica. Es decir, la empresa tiene que ser de base tecnológica y si bien todo el proceso es lento, por lo que decíamos, en Argentina en general las cosas son lentas, pero me consta que hay algunos proyectos que llegaron a buen puerto y están siendo financiados, ¿sí? Después, bueno, fondos de capital de riesgo que son escasos, algunas incubadoras, como Guaira de Telefónica, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El tema de las incubadoras es que justamente dan un tiempo y un monto limitado y el tema es qué pasa después, ¿sí? Yo a lo que me refiero es a ese paso posterior donde el emprendedor todavía no tiene capacidad, por ejemplo, de ir a un banco y que le financien, porque la empresa es extremadamente joven y ni siquiera le conviene que un banco le financie, y ya dejó la etapa de la incubación. Entonces, ese es el espacio que yo creo en Argentina no está suficientemente bien cubierto y genera realmente que mucha gente esté dando vueltas en círculo y no logre justamente encaminar y hacer que su emprendimiento, su empresa crezca. Después está el tema de los inversores ángeles, que todo el mundo habla de los inversores ángeles. Yo les digo también que el desarrollo de inversores ángeles acá también es muy limitado, porque la característica del inversor ángel, son dos las características. Uno, que es un tipo que decide individualmente, o sea, decide en la soledad y con su almohada, ¿sí? No es un sistema, no es un fondo donde de alguna manera son varios que van de la mano y se tiran a una determinada pileta, ¿sí? Es un tipo, ¿sí? Y el otro tema, bueno, que aporta su red de contactos, conocimientos, etcétera. Ahora, el hecho de que la decisión sea individual hace que en un contexto volátil, donde todo el tiempo pasan cosas,
En el momento de poner plata, yo no sé qué pasa, pero finalmente la plata no aparece. En términos generales, digo grandes números. Yo no digo que no existan inversores ángeles, lo que digo es que no es un fenómeno que tenga el nivel de penetración y de fluidez y de volumen que haga que el ecosistema se mueva, ¿sí? Si bien hay clubes de ángeles, la realidad es que, por ejemplo, a mí me llegan emprendedores y empresarios, pymes con proyectos, que pasaron a lo mejor un año y pico tratando de seducir ángeles, ¿sí? Y lo que pasa es que finalmente, como el tipo está solo, eso es una característica bastante notoria. Yo durante una parte de fines de los 90, que trabajé bastante en temas de evaluación de empresas, búsqueda de capital, etcétera. Muchas veces me pasaba de tener amigos del sector financiero que me decían, che, trata de buscarme una empresa porque la verdad me interesa algo del sector real. Incluso me decían, trata de conseguirme esa empresa que me parece interesante. La realidad es que siempre, cada vez que les llevaba la empresa, o la crisis de rusa, o la del sudeste asiático, o la devaluación de Brasil, o siempre había un bonito de, no sé, la provincia de Santiago del Estero con garantía de coparticipación que le resultaba como más tentador que una empresa real con gente que funciona, ¿sí? O sea, el fenómeno de los inversores ángeles es un fenómeno interesante, muy difundido en Inglaterra, muy difundido en Estados Unidos, donde realmente los clubes de ángeles funcionan, tiene su gerenciamiento, etcétera. Pero para lo que es esta Argentina cambiante, dinámica, digo, me parece que no alcanzan la profundidad que, digamos, que hace que se pueda mover el sistema a través de eso. Lo que sí me parece importante que todo el mundo tenga en claro son estos principios. Que cuanto mayor es la proporción de intangibles dentro de lo que es la dinámica de la empresa, y cuanto menor certeza existe sobre el flujo de fondos futuros, que es lo que típicamente pasa con una empresa nueva o un proyecto, mayor tiene que ser el porcentaje de capital en la estructura de financiamiento, ¿sí? Cuando uno tiene mucho intangible, de hecho, las empresas muy grandes, por ejemplo, las que tienen mucha investigación y desarrollo, que son, por ejemplo, los laboratorios, las farmacéuticas, las empresas petroleras en su fase de exploración, eso lo financian con capital, básicamente porque si uno financia algo muy intangible, algo muy riesgoso, con deuda, por ahí se queda con la cuota, la tasa de interés y la amortización del capital, y de este lado se queda sin nada, ¿sí? Entonces, y el otro tema es la certeza del flujo de fondos. Si yo me estoy largando algo que la verdad no sé ni siquiera cuál va a ser el P por Q, diríamos precio por cantidad, porque no sé la cantidad, no la tengo estimada, y ni siquiera sé si voy a poder vender a este precio o tal otro, o cómo va a responder la demanda, es muy arriesgado el tema de endeudarse, ¿sí? Más allá de que a la gente siempre le parece importante conseguir deuda, pero la deuda es interesante en otro estadio, ¿sí? O para financiar algunas otras cosas. Nunca para emprendimientos y les diría aventuras inciertas, porque si yo me endeudo y sin garantía, bueno, en realidad ahí no habré perdido prácticamente nada, diríamos, pero más allá de lo que sí vamos a ver, que es un poquito el riesgo moral y quedar escrachado en el veraz. Pero lo que sí, en general me van a pedir una garantía, entonces encima voy a terminar entregando la garantía y perdiendo prácticamente todo, ¿sí? Esto es como un principio básico de finanzas corporativas, ¿sí? Siempre las cosas riesgosas, complejas, etcétera, financiarlas con capital. Por eso las empresas tecnológicas en Estados Unidos hacen muchas salidas a la bolsa y muchos IPOs, básicamente porque juntan capital del mercado.
Tema de mercado de capitales. En Argentina también, es otro tema que está desde hace más o menos, no sé, 20 años se le da vuelta a la vinculación entre pymes y mercado de capitales o emprendimientos y mercado de capitales. La realidad es que el mercado de capitales en Argentina es poco profundo aún para las empresas grandes, ¿sí? Por la historia inflacionaria que hay en Argentina, por la reticencia a abrir información. Uno cuando sale a la bolsa tiene que abrir absolutamente la realidad de la empresa. Entonces, en esta cosa que tienen las empresas argentinas, muchas de ellas de coexistencia de operaciones formales, algunas informales, también dependiendo del sector. Hay sectores que son totalmente prístinos y otros sectores que tienen su nivel de informalidad. Muchas veces no les va a abrirse a la bolsa. La realidad es que el mercado de capital es interesante desde el punto de vista de mecanismos de financiamiento, porque a diferencia de un banco que ante una crisis el banco empieza a recoger las líneas y llama y te dice, mira, cancelame, el mercado de capitales no se comporta así, ¿sí? El mercado de capitales, al estar totalmente atomizado, no tiene una fuerza que le diga, mira, devolveme tal crédito porque necesito recomponer liquidez. O sea, es interesante desde ese punto de vista. Y por otra parte, cuando se entra al mercado de capitales, después en general, y uno tiene buen comportamiento, después en realidad es bastante fácil y probable tener nuevas posibilidades de financiamiento. El otro tema es que en general hay altas barreras de entrada, ¿no? Que básicamente están dadas por los costos legales, auditoría, los que hacen el due diligence. En general, dado que lo que se exige es que quienes hagan estas cosas sean algunos de los Big Five, Six o de los grandes estudios de abogados, es como que para entrar y para abrir la puerta, el costo es inaccesible para empresas chiquitas, ¿sí? Entonces ese es el otro mecanismo. Después también los volúmenes mínimos son altos, o sea, nadie puede salir, excepto en un mecanismo que hay de descuento de cheques avalados por sociedades de garantía recíproca, que es un mecanismo ese sí que está funcionando bastante bien, pero para una emisión de deuda a mediano plazo, ¿sí? Que hay un sistema, porque ahora la ANSES capitalizó, pero ANSES le dio fondos a agentes de bolsa para colocar en pymes. Ahora, para eso, en realidad los montos mínimos son 2 millones de pesos, ¿sí? Entonces, en realidad te queda abajo un montón de gente que a lo mejor lo que necesita son 150.000 pesos, ¿sí? O sea, como para empezar a hablar, excepto, ya les digo, este mecanismo de descuento de cheques, en lo que es, por ejemplo, un crédito a un año, ¿sí? Que es lo que hace que alguien pueda hacer algo con un horizonte relativamente estable, los volúmenes mínimos son altos. Y lo que sí, hay muy poco instrumento de equity, ¿sí? Desarrollos que hay en bolsas de países así muy dinámicos en mercado de capitales como Estados Unidos o Canadá, que son mecanismos para financiar proyectos desde el estadio de startup, ¿no? Porque al final uno dice, si hay tanta gente que juega y los casinos se desarrollan y nada, digo, no es impensable que la gente ponga una fichita en una startup, ¿no? Dado que aparentemente el negocio de lo lúdico es algo que tiene un crecimiento muy importante. De la misma manera, ¿por qué no poner algunos pesos en exploración minera o petrolera o un desarrollo nuevo de internet, qué sé yo? La respuesta que a mí me dieron, pues yo estuve el año pasado analizando el tema, es que en general el que juega quiere un reconocimiento rápido, diríamos, quiere una respuesta rápida, gané o perdí, y estas cosas le llevan más tiempo, entonces, bueno, no es posible juntar ambos mercados. O ambas, interpretaciones de lo que es el riesgo. Pero lo que sí es cierto es que en estos mercados más desarrollados hay alternativas para que, por ejemplo, en Canadá, grupos de geólogos que hacen exploración, sea para minas o para gas, etcétera, directamente levantan plata de la bolsa y desde un estadio realmente de startup,
¿sí? Son montos chiquitos, con eso empiezan, después quizás aumenten, amplíen el capital, y bueno, si el que puso plata pegó con un buen grupo que encontró algo, evidentemente habrá multiplicado por 100 lo que puso, y si no habrá perdido, pero es toda una escala como muy reducida. Acá lo que es el segmento PYME de la bolsa, que estaba orientado justamente a que empresas abrieran su capital, es como que nunca logró desarrollarse. Hubo una muy mala suerte que fue que hace 3 años más o menos 2 empresas hicieron un IPO, 2 empresas relativamente chicas, y una se fue al diablo a los 3 meses. Entonces, claro, digamos, nos quedamos con una tasa de fracaso del 50%, que a los 3 meses, diríamos, empezó mal la cosa. De todas maneras, esto tampoco es para financiar, por ejemplo, startups tecnológicos, ¿sí? Es para otra cosa. Entonces, en lo que es equity hay poco desarrollo. Yo creo que se podría armar algo. La Fundación Bolsa de Comercio es una fundación que trabaja permanentemente en este desarrollo de cosas y de instrumentos, y creo que poniéndole el sello, incluso hasta se podría, poniéndole el sello de calidad, hasta se podría reducir el costo de auditoría y qué sé yo, porque a lo mejor se podrían contratar buenos profesionales que no cobren tanto y a los cuales se les ponga un sello, y consecuentemente dar la confianza de que el análisis o la evaluación está bien hecha, y quizás se podría ahí abrir una beta, pero bueno, por el momento no hay. Y después, bueno, el tema del contexto volátil, que no es menor, por lo siguiente. Cuando ustedes sabrán que uno siempre tiene que proyectar, ¿no? Uno tiene que proyectar para evaluar, uno tiene que proyectar para, incluso si está pensando en deuda, para ver si el flujo de fondos da para la capacidad de repago o no, pero en lo que hace, por ejemplo, a financiamiento de capital, que uno proyecta para sacar un valor empresa a partir del cual se invierte, uno tiene en un contexto volátil, por un lado dificultad, la proyección es básicamente, y el descuento de flujo de fondos es básicamente una división, ¿sí? Una división entre un numerador, que son ingresos proyectados, o mejor dicho, más que ingresos, flujo de fondos futuros, libres proyectados, y tasa de descuento, que es el denominador de esta fracción. Entonces, con volatilidad uno tiene dificultad para proyectar el numerador, que es el flujo de fondos libres, ¿sí? Que es lo que se asimila a la ganancia operativa, porque no sabe el precio, no sabe qué va a pasar con la moneda, no sabe qué va a pasar con el tipo de cambio, si la empresa exporta, no sabe qué va a pasar con los impuestos. Hay una serie de incertidumbres que se acentúan en un contexto volátil, más allá del riesgo del propio proyecto. Y el otro tema es que en general en un contexto volátil uno castiga las cosas a través de la tasa de descuento, ¿no? Porque en definitiva la tasa de descuento parte de una tasa que es riesgo país. Entonces este denominador de la fracción va a ser bastante elevado, y es lo que hace que muchas veces la gente tiene expectativas de que su empresa vale, no sé, 4 millones, y finalmente, dado que en la proyección el numerador es bastante incierto y uno descuenta una tasa alta, el valor termina siendo 1,5, ¿sí? Entonces es como una situación de desencanto que se produce en forma frecuente. Los sistemas complejos y regulados castigan particularmente a las empresas más chicas. ¿Por qué? Porque la empresa chica no tiene infraestructura interna para sostener lo que es la respuesta a los departamentos de comercio exterior de los bancos, las respuestas a las inspecciones, las respuestas a ANMAT, en fin, es un esfuerzo gerencial extremadamente importante que recae siempre sobre el emprendedor, ¿sí? Entonces, y yo les digo, y esto sí, absoluta experiencia propia, nosotros en el mes de
diciembre intentamos hacer una inyección adicional de $70.000 en una empresa en la cual estamos invertidos para, digamos, para evitar que tomara deuda más cara y paliara una situación, diríamos, de requerimiento de capital de trabajo. Y en diciembre, el 29 de diciembre, se transfirieron esos $70.000, les digo $70.000, no 70.700.000, 70.000 nada más. Y tardaron 4 meses en ser acreditados a la cuenta, ¿no? Por regulaciones, problemas, digamos, es infinita la lista. En el medio el banco que intervenía le seguía cobrando descubierto, o sea, tenía la plata, ¿no?, en la parte de comercio exterior, y le seguía cobrando descubierto a la empresa, ¿sí? Con lo cual unas discusiones, y nada, les digo, yo fui oficial de créditos, tengo bastante experiencia, digamos, en lo que es sectores de comercio exterior y todo, pero era esas trabas que uno no hay manera de quebrarlas. Entonces yo pensaba, si a toda la gente que por ahí no trabajó años en los bancos, no tiene los contactos, qué sé yo, le pasa esto mismo, la verdad que es, digamos, es complicado. Aparte, la ineficiencia, porque, no sé, gran parte del día me la pasaba tratando de solucionar problemas que eran estúpidos, la verdad, porque, bueno, que el acta, que la IGJ también, siempre la IGJ tiene ahí una incidencia importantísima, porque es la que pone el sello, tarda en poner el sello. Entonces, lo que les digo es, los cambios, por ejemplo, bueno, a nivel de empresas que le venden a los supermercados, el supermercado le congela el precio y los costos de la pyme siguen aumentando, de la empresa siguen aumentando, entonces, y el que tiene menor tamaño relativo, como no tiene demasiada manera de hacer frente a todo eso, con lo cual yo diría que es más allá de que todo el mundo hable de la maravilla que son las pymes, todo el sistema les diría que les pega bastante, ¿no? O sea, tienen que ir bastante con viento en contra. Y el otro tema es que los errores son sancionados de una manera bastante significativa. Se entra en el veraz muy rápido y no se sale muy rápido por X, Y, Z, ¿sí? En general, el incumplimiento crediticio es sancionado en forma significativa. Entonces, no hay una cultura de decir, bueno, como pasa en Estados Unidos, que a la gente le dicen, bueno, si te equivocaste o si quebraste 3 veces no hay demasiado problema, en el 4.º intento seguramente habrás aprendido. Acá en general, al tipo que si necesariamente es director de la empresa, porque en general el que es dueño termina siendo director, los directores terminan teniendo problemas incluso penales. Hoy la ley penal tributaria ni siquiera tiene límite inferior, ¿sí? Entonces, el tipo a lo mejor, incluso hasta por desconocimiento, por la complejidad del sistema, no pagó determinadas cosas o los pasantes se le quedaron y no se dio cuenta que tenía que pagar, y empiezan problemas serios, ¿sí? De lo cual uno tiene que ser consciente, ¿no? Que no es que haya como una cosa complaciente para los que se equivocan. Por otra parte, bueno, todo esto implica incurrir en costos legales, etc. Entonces, las conclusiones. Yo diría que emprender es maravilloso, me parece una cosa fantástica y por eso estoy en este negocio, pero hay que tener claro que el ecosistema emprendedor es muy inmaduro en Argentina, ¿sí? Es más inmaduro de lo que la gente cuenta, por decirlo de alguna manera. Y esto es lo que, hablando un poco con Eduardo la vez pasada, le dije, mira, me parece que es bueno transmitirlo, que la gente sepa la verdad, después uno elige, ¿no? Pero no creer que esto es Silicon Valley, porque nos faltan kilómetros, ¿no? Entonces, la realidad es que uno tiene que prepararse mentalmente para una lucha y una tenacidad que permita vencer obstáculos. Entonces, esta debilidad del ecosistema, que la verdad que no facilita, sobre todo, ya les digo, en los estadios exactamente posteriores a la incubación, siempre digo que a veces acá pasas de la incubadora al polo, ¿sí? Entonces, es un contraste importante, requiere una dosis de esfuerzo importante por parte de los emprendedores, ¿sí? O sea, sepan que emprender
en un contexto volátil y complejo y con ciertas debilidades del sistema, es una tarea ímproba. Con lo cual, si son victoriosos, yo les diría que tienen más méritos que alguien en Silicon Valley, ¿sí? Porque se enfrentaron a una lucha mucho más fuerte. Y después lo que yo veo en general es una desproporción entre lo que se predica, lo que se habla, lo que se cuenta, qué sé yo, y finalmente el tipo que te pone 100 pesos sobre la mesa. No digamos 100.000, no digamos 1.000.000, 10.000, ¿no? Más allá de los amigos y la familia, ¿sí? Pero en general hay mucha canción, mucho discurso, que en general es lo que aparte la gente quiere oír, porque uno siempre quiere escuchar buenas noticias en general, pero después cuando llega el momento de efectivamente poner plata, ¿no? Que es lo que necesariamente permite, porque hay gente que dice, bueno, no, si el proyecto es bueno, la plata aparece. Yo no estoy tan segura que la plata aparezca, y se los digo yo que manejo un fondo, ¿sí? Y se los digo yo que veo proyectos que son buenos y que por ahí a mis inversores no les gustan, y tienen todo el derecho a que no les gusten, y bueno, nada, y el proyecto, o sea, no es que, porque siempre se pone un poco eso, no, los proyectos no son buenos o no están bien formulados, hay cosas que son buenas, están bien formulados, pero cuando vos tenés muy pocos oferentes de capital, es un tema de oferta y demanda, ¿sí? Entonces, esto es lo que hay que corregir. Sería maravilloso que surgieran más fondos de capital de riesgo, más fondos que estuvieran dispuestos a invertir en estos estadios más tempranos, ¿sí? Que tuvieran esta vocación, porque también se requiere bastante trabajo, pero este es el contexto en el cual nos enfrentamos hoy, ¿sí? Hay algunos mecanismos, diríamos, creo que estamos mejor que hace 10 años, porque por ejemplo estas cosas tipo Profiet, Empretecno, dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología hay bastantes cosas, llevan mucho tiempo, son largas, complejas, etcétera, pero por lo menos están, pero no tiene, diríamos, el ecosistema argentino, el dinamismo y sobre todo la profundidad de capital que tiene, digamos, que tienen otros, ¿sí? Y otros que se preocuparon, diríamos, no solamente en generar buenos proyectos, sino en desarrollar a través de incentivos diversos la oferta de capital de riesgo o de financiamiento, ¿sí? Esto es un poco lo que les comento, y si quieren hacerme preguntas. Esto. Sí, para hablar mejor. Sí. Sí, buen día. Yo tengo una pregunta. ¿Existe en la Argentina alguna empresa que preste dinero para emprendedores agropecuarios? Una especie de banco Rabobank, pero a nivel emprendedor, o hay que irse a niveles internacionales. Por eso, para emprendimiento, si vos tenés una startup, te diría que nadie te presta, ¿sí? Y un poquito más adelante, crédito agropecuario tenés. Banco Provincia de Buenos Aires está dando, pero no es que haya fondo, digamos, hay un fondo que se llama Pampa Capital, que invierte en empresas relacionadas con el agribusiness. Para vacas, para instalaciones, una cosa distinta que la por ejemplo, Liga de Langosta del norte argentino. No. Préstamo, seguro que no, si es un proyecto. Salvo que tengas garantía, no sé, que lo convenzas al banco, pero no. Una consulta. Generalmente los emprendedores tienen una idea, ven alguna oportunidad, encuentran la forma de satisfacerla y bueno, ahí ven un proyecto potencial, ¿no? Quizás son ingenieros o inventan un producto. Los que yo conozco, entre los que me incluyo, tenemos una pata floja que es el armado del plan de negocio, pues es una cuestión económica, contable, financiera, etcétera, etcétera. ¿Hay algún lugar, un software, una institución que ayude a armar esto? Porque a veces la idea es sólida, la intuición del tipo es muy fuerte, tiene una gran capacidad de desarrollarla, tenacidad, etcétera, etcétera, una red de contactos, todas cosas muy soft. Ahora, cuando tiene que poner esos números,
En general las universidades tienen programas de asistencia para el armado de planes de negocios, ¿sí? No, hay que inscribirse. Y después nosotros, digamos, este fondo que yo manejo es un proyecto del BID, que tiene una parte que es el fondo y otra parte que es asistencia técnica, y dentro de esa asistencia técnica ayudamos a través de universidades a armar planes de negocios, ¿sí? Lo hicimos con UCEMA, con UADE, acá digo en la capital, después en el interior. Pero en general las universidades tienen también sus áreas de desarrollo, bueno, el IAE, que te asisten en la elaboración del plan de negocios. Sí, porque es como que este tema culturalmente se fue imponiendo, ¿sí? La necesidad de que la gente tenga un plan de negocios por el tema de la asimetría de la información. ¿Sí? Bueno, yo soy Pablo Pérez, nos conocemos hace muchos años, aunque no me acuerdo, es la Fundación Invertir. Sí. Presenté un proyecto que en la época de Menem, $1 millón, pero lo terminamos y el mensaje fue, no, abajo de 5 millones no se presta. En esa época, ¿no? O sea que iba nada más que dirigido a los negocios interesantes, pero no a los chicos. Pero fue apoyado por la Universidad Católica, pero un grupo de chicos. Fundación Invertir nunca prestó nada, ¿eh? O sea, nunca, la Fundación Invertir no invertían. Fundación Invertir era un proyecto para promover inversión directa en Argentina. Bueno, era una fábrica de imagen corporativa, no sé si lo recordás. Claro, lo hicimos con chicos de la Universidad Católica. Lo que pasa es que lo que nosotros hacíamos ya en ese momento era ayudar en la elaboración de planes de negocios. Exacto. Claro, también. Y con el plan de negocio aprobado, luego se gestionaba. Con el plan de negocios aprobado, vos ibas a los bancos. Y caminamos junto al Banco Nación, me acuerdo, claro, para conseguirlo. Antes había sido la Fundación de Petrec, unos cuantos años antes, con proyectos también de base tecnológica. El autor de crédito de Fontar y de la CEPIME hace poco. Mi pregunta, hago esta introducción, pero porque hace años que caminé en el pasillo. Sí, exacto. Y te felicito por seguir insistiendo. Pero mi pregunta básicamente está relacionada con la anterior. La formalización del proyecto, que tiene industrial, en mi caso industrial, ¿no? Empresario en general, tiene algo concreto, que es una empresa funcionando, o un proyecto que quiere poner en marcha. ¿Y qué es lo que no tiene? Los conocimientos ni el tiempo. ¿Y qué es lo que le falta? Los organismos que en vez de controlarse y llevar todo el papelito, como hacen siempre, lo lleven de la mano, para que mientras él trabaja en la ejecución del día a día, en la operación de negocio, alguien se ocupe de armar las carpetas. Bueno, yo creo que eso es lo que el Estado no instrumenta. O sea, creo que es lo que falta. Yo estoy en el INTI y en la Universidad Tecnológica y trato de trabajar en los dos puntos y es complicadísimo, incluso en la universidad, encontrar los grupos que soporten el día a día de la elaboración del paquete de información que los organismos burocráticos, como mencionaste, te piden y te modifican aparte, ¿no? A medida que te van pidiendo. Entonces, no veríamos o cómo veríamos posible que existiera, así como hay un señor que es del Estado, la CEPIME, quien fuera, o tomar un crédito, que existiera un organismo que hiciera la gestión de esa documentación, o sea, de nexo entre el que otorga el crédito y la empresa, el empresario, el emprendedor, en la elaboración de ese proyecto, porque creo que es un espacio difuso y que es muy difícil llegar al empresario que a la mañana tiene que asumir su tarea y lo termina en última hora con todo lo que implica hoy llevar una empresa adelante, más siendo pyme. Pero la pregunta es concreta.
¿cree que puede existir organismos más formales y más estructurados para poder soportar esa tarea que es bastante pesada? Yo no veo esa tarea en manos del Estado porque sería una, una burocracia más, digo, sería una instancia más, sería matemáticamente la derivada del que te pide los papeles, entonces seguramente inventaría nuevos papeles para pedirte, ¿sí? Yo lo que creo es que quizás, bueno, así como hay gente que gestiona, lo veo más quizás en instituciones privadas, o ¿vos te referís al armado de una carpeta? Sí, concretamente, yo te puedo citar un montón de empresarios, yo soy presidente de la Unión Industrial de mi partido, así que he visto muchos empresarios pymes. El gran problema es quién te arma los papeles. El problema es que, como decís, los balances tienen que arrojar para pagar poco impuestos, pero resulta que después necesitas ir a retirar para fabricar una máquina nueva o crédito, y los números no te cierran. Entonces necesitas alguien que te dibuje bien. Y aparte que sepa explicarlo, o sea, que sepa con los términos que van a entender al otro lado del organismo que tiene crédito, o un banco privado incluso, que entienda el idioma. Y normalmente el empresario no tiene el idioma del financista. Y las planillas que hay que llenar, si bien son simples para un banco, no son simples para alguien que está en una tarea de diseño, de creatividad o de producción. Entonces, esas trabas son las que pasan todos los empresarios todos los días. Por eso, yo no sé si vos tenés cifras, pero ¿cuánto dinero habrá disponible para dar crédito y cuánto de ese dinero es tomado por las empresas? Pymes hablando, ¿no? Porque las grandes armas tienen su propia estructura, incluso para ver qué votos pagan y cuál no. Pero las pymes no lo tienen, y los impuestos los tienen que pagar todos, y el banco tiene que ir todos los días, y la gente tiene que enfrentar todos los días, tanto trabajadores como empleados. Entonces, ¿cómo se hace para tener alguien o algo que se ocupe de unir estas dos puntas que están tan lejanas? Bueno, a ver, en lo que es la elaboración de plan de negocios, reitero que muchas universidades están bastante activas en eso. Ahora, después, básicamente, yo te diría que recae muchas veces en consultores privados que te hacen la gestión, te arman los números, y bueno, y te cobran un porcentaje de lo que vos obtenés de financiamiento. En general funciona así. Te cobran en general muy poco, digamos, como costo fijo, y después un porcentaje de lo que conseguís en materia de financiamiento. Generalmente te cobran un poco más si lo que conseguís es financiamiento a largo plazo, un poco menos si es corto plazo. En general se mueve así la dinámica de un poco la obtención de financiamiento, ¿sí? A través de consultores privados. No sé, no. Registro no creo que haya. Sí, entiendo que ante las pymes, que ante las pymes hay una suerte de registro de estos consultores, donde son los que presentan, los que te ayudan a presentar. Lo que se llama la ventanilla. No. En el caso nuestro tuvimos una experiencia que después lo calificamos en nuestra empresa para obtener un crédito consultor que, como dice ella, cobra un fijo con un toque un fee de resultados. Si sale un préstamo, cobra un pequeño porcentaje. DIRCON se llama. DIRCON. Eso es para las líneas de, por ejemplo, CEPYME. Ahora, si vos me decís quiero ir al banco macro, o quiero también que me haga una evaluación de cuáles son las líneas más interesantes o qué es lo que me conviene, no sé si hay registro, por lo menos yo no conozco. Eso es más boca a boca, ¿viste? Le preguntás a uno con quién le fue bien, porque como todo, hay chantas, hay serios, tenés es como todo, tenés buenos odontólogos, más o menos. Entonces te diría que un poco es esa la forma, y son los que se preocupan en armarte, básicamente. Obviamente los papeles se los tenés que proveer vos, porque la declaración jurada, los balances. Ahora, otra cosa es qué balance, cómo
hacer un balance que después te permita tener capacidad de endeudamiento. Eso es otra cosa, ¿no? Eso es que básicamente, si mi empresa pierde plata en los últimos 3 años, no hay consultor que me pueda conseguir, por lo menos por las vías normales, ¿no? Y digamos, acá estamos hablando siempre de las cosas bien hechas, no hay consultor que me pueda conseguir calificar para un crédito. Eso ya es un tema anterior, diría. Ahora, el tipo que arma todas las carpetas, los papeles, te diría que está más en manos privadas eso, ¿sí? Alicia, Sí. si le describo una empresa, ¿usted me puede recomendar qué cosas podríamos hacer? Hasta lo que pueda, sí, qué sé yo, no sé. Sí, bueno, empiezo. Es una startup. Es el método de los casos Sí, sí, es el método de los casos porque es el caso concreto que está funcionando. Hace un año vino un pariente mío, ¿sí? Hijos, sobrinos, que trabajan en una iniciativa, son muy creativos y han logrado vender a una empresa importante su creatividad, ¿sí? Una empresa de primera línea. Un año de arranque, hoy están facturando 300.000 pesos por mes. ¿Sí? El mes pasado pasaron el 1.000.000, ¿sí? Y obviamente para diversificarse, porque lo único que tienen es el capital inicial, que fueron 10.000 dólares que puse yo, necesitan crecer, porque dependen de una sola empresa, es una multinacional importante, primera línea, les da órdenes de compras, todo bien, pero... Es un monopsonio, único demandante. Único demandante y el riesgo es ese, ¿no? O sea, el riesgo es que un día hagan algo mal y la empresa decida eliminarlo y se acabe toda la cosa. ¿Y qué hacen? ¿Qué es lo que venden? Propaganda. Venden, por ejemplo, bueno, vamos a plantear un concreto, McDonald's, ¿sí? Día de la primavera, flores, propaganda, bonos, vouchers, etc. Día del niño, no sé, hubo algo así como unos 100 tipos que momados o que tiraban las pelotitas y felicitaciones de cada uno de los locales. ¿Sí? Todo eso lo hace McDonald's Central, aprueba el proyecto, cada una de las empresas que tiene un monto para eso directamente les paga. ¿Está? ¿Cómo hacer para ahora, digamos, hay posibilidad de diversificación en otras empresas que no son competidoras directas de McDonald's, pero que ven la creatividad de este grupo como interesante? Incluso tuvieron contacto de afuera para decir, ¿nos podrías ayudar de esta manera o, en los puntos de venta, sobre todo masivos? Ahora, para eso se necesita plata. Se necesita armar una estructura mucho mayor de la que tienen. Hasta el momento son 5 personas. ¿Pero qué, para buscar más clientes? Para armar una estructura con, digamos, administrativos. Sí, pero primero que traten de buscar más clientes. Yo le diría, o sea, nunca es bueno cargarse de estructura. La estructura es como un lastre que nos tira para abajo. Lo que pasa es que es el huevo y la gallina. No, pero hay maneras también creativas de hacer una estructura más flexible. Si eso es lo que están facturando, o sea, les da para... Si eso es lo que están facturando, la verdad que les da para... Facturando y cobrando, ¿no? Porque si uno factura y no cobra, está en un problema, pero... Digo, pero les da para hacer unos contratitos, sobre todo gente joven, que la incluyan en esquemas a éxito. Yo diría, lo peor que uno puede hacer cuando empieza es cargarse de una estructura fija, porque todos los meses estás pagando. En cambio, digamos, pueden perfectamente adoptar alguna estructura un poco variable, de gente joven que esté dispuesta. Todo el mundo tiene contactos, todo el mundo tiene un tío en una empresa grande, digo, porque también, si quieren salir a buscar capital, el hecho de que solamente les compre una empresa es una cosa que no gusta mucho, ¿sí? Con lo cual tendrían que recorrer primero el camino de tener un par de clientes más, ¿sí? Ahora, eso yo diría que primero... a través de, si son 5, por ahí 3 siguen atendiendo a McDonald's y 2 se dedican a buscar otros clientes. Trabajan desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, no dan abasto. O sea, yo les hago todo lo que sea plan operativo, el
plan de financiamiento y demás, y lo que veo es que la cantidad de pesos que se necesitan para seguir a la etapa siguiente es importante. Ahora, si cobraron El capital de trabajo cada vez se hace más. es que, bueno, eso es una cosa, el capital de trabajo, el requerimiento en una empresa en crecimiento siempre es creciente, salvo que la empresa sea un supermercado, ¿no? Eso uno lo tiene que saber. Pero yo diría que lo que les convendría es quizás adoptar algunas personas empleadas, a lo mejor con un fijo bajo y una comisión interesante, y tratar de diversificar un poco. Porque si no, si van a buscar capital así, teniendo un único cliente, me diría que no. Sí, perdón. Tenemos poco tiempo, nos quedan 2 preguntas. Le rogaría también si pueden ir rellenando, si son tan amables, esta encuesta que nosotros dejamos en las mesas, que nos sirve mucho para la calificación del acto. Buenos días. Hola. Una consulta. En el plan de negocios, para un inversor, ¿qué es más tentador? ¿Ser financieramente sustentable o económicamente sustentable? A ver, yo te diría que ambas cosas, ¿sí? Es importante lo económico, porque en definitiva vos estás poniendo plata en un negocio. Ahora, lo financiero también es importante. Lo que pasa es que vos en realidad como inversor no analizás tanto las finanzas, analizás fundamentalmente el negocio. Cuando yo les digo esto, que uno descuenta el flujo de fondos libres, en realidad vos descontás el flujo de fondos antes de cualquier tipo de apalancamiento de deuda, ¿sí? Entonces, en realidad, vos como inversor analizás si el negocio tiene buenos márgenes, ¿sí? Y si fundamentalmente el equipo emprendedor te gusta, porque esa es, yo diría, la esencia de cualquier tipo de inversión, ¿no? El affectio societatis. Pero, los números tienen que cerrar. Ahora, los números vos los analizás antes de el endeudamiento, por ejemplo. Entonces, lo que analizás en realidad es el negocio, ¿sí? La última pregunta. Estas líneas que sacó el gobierno con el 15% de tasa, yo fui a un banco a preguntar, porque tengo un proyecto, una empresa funcionando, pero estoy armando un segundo proyecto que está ahí, todavía no sé. Me senté en el banco y me dijeron, me digo, ¿cuánto me puede prestar? Le digo, ¿te importa cuánto es lo que estoy ganando, cuánto es lo que voy a ganar? No, me dice un asistente de crédito del banco, no voy a decir cuál. Y me dice, no sé, le digo, qué sé yo, ¿cuánto necesita? No sé, 100.000. Pida grande, me dice, no se quede con 100. Si necesita más, pida. ¿Y qué necesito? Presente el proyecto. Me dijo, sí, el banco cree, porque el tema que tenemos es que tenemos que colocar los fondos. Entonces, a lo mejor, si esto fuera cierto, si lo que me dijeron fuera cierto. ¿Ya lo presentó? No presenté nada, bueno. porque la verdad... porque la gente, por eso... No, es que te cuento. No, por eso, esto es lo que yo digo, digamos, de los mitos urbanos, ¿no? Sí. La gente... No era un mito urbano, fui a hablar con un oficial. No, pero lo que yo digo es que usted fue a hablar, y después ese oficial tiene que pasar por un comité de crédito, ¿sí? O sea, aparece, el comercial en general ofrece, y la gente de riesgo crediticio es la que le pone un tope, ¿sí? Entonces, seguramente después van a ver si esos 100.000, a lo mejor si esos 100.000 en relación a su patrimonio neto es el 10%, le prestan seguro, y si le pone 200, también. Pero lo que digo es, la gente, dice, y el comercial trata de vender, y es cierto que los bancos están obligados a colocar, pero por eso, después hay que pasar los test ácidos de los ciclos de ilusión y desencanto, como tituló muy bien Juan Liach un libro. Entonces, no sé, yo no lo a lo presenté mejor... porque para mí es muy alta la incertidumbre de la situación general, ¿viste? Sí. Entonces dije, me tengo con una soga al cuello que no quiero que me Por eso, ahorque.
por más que sean estas líneas, que son líneas que efectivamente, como usted dice, los bancos tienen obligación de colocar, nadie le puede escapar en materia de deuda a los ratios en relación al patrimonio neto, en relación al stock de deuda que la empresa ya tiene, ¿sí? Porque a lo mejor la empresa ya está muy endeudada, entonces no se le puede inyectar más deuda. O sea, esta es una relación, como yo les diría, inexorable, ¿sí? Que es por eso lo que yo dije, que la deuda siempre tiene que guardar relación con la dimensión de la empresa. A lo mejor, digamos, incluso duplicando ese monto es nada en relación a la empresa que usted ya tiene, ¿sí? Ahora, es cierto que los bancos tienen que colocar, y me parece bien que siga, porque a lo mejor tiene suerte, digo, los milagros siempre existen, no es que yo descrea de los milagros, lo que pasa es que no es lo más frecuente. Bueno, muchas gracias, Alicia, por tu presencia. Gracias a ustedes. Quería solo avisarles de dos temas. El día 2 de octubre tendremos otro desayuno. Hablaremos sobre la paradoja de manejar un negocio desde la necesidad de vender, del marketing, y la necesidad de ser responsable. Es decir, la paradoja entre tener una empresa con responsabilidad social y al mismo tiempo que esta no sea solo una función de marketing en la empresa. Quizá les interesa porque vendrá gente de Sancor y de Securitas, va a moderar Juan Uribe, exdirector de Recursos Humanos de Molinos, Río de la Plata, y el tema los puede interesar porque es también entrar en cadenas de valor, en empresas que buscan también pymes para favorecer pues, su crecimiento, ¿no? Es una manera también de financiar dando oportunidad de negocio. Y luego el día 11, la semana siguiente, tendremos otro desayuno en relación al año Enrique Shaw, fundador de ACDE, en donde el presidente de Terminal Zárate y Alejandro Llorente hablarán sobre cómo manejar una empresa con los valores que proponemos desde esta casa. Es algo quizá inaudito que se pueda manejar con la lógica del mercado y también con la lógica de la compasión, pero pensamos que como es posible, pues lo vamos a ofrecer y si alguien quiere venir a escucharlos, pues con mucho gusto estaremos aquí. Muchas gracias. Gracias.